Bueno, hoy la idea fue articular a 2 holandeses muy famosos. Entonces le puse Vincent and Piet, porque son como 2 referencias, ¿no? Para el arte moderno, Van Gogh y Mondrian. Y bueno, acá están 2 autorretratos de cada uno. Tenían cosas en común, increíblemente, además de la gran admiración que Mondrian tiene por Van Gogh y cómo ese encuentro modifica muchísimo su pintura. Lo que tienen en común, bueno, obviamente es estar en Holanda. Holanda es Holanda o los Países Bajos, ¿no? Como zona. Vivieron todo el tema del paso a la modernidad de una manera diferente a la que se vivió en Inglaterra, que a su vez es diferente a la que se vivió en Francia. Y entonces se dan algunos fenómenos que son como particulares. Creo que alguno de esos fenómenos tiene que ver con esa condición, digamos, de mucho relacionamiento comercial con el mundo, ¿no? Holanda fue un país muy, por su intercambio comercial, muy abierto al mundo, pero también por el triunfo, muchos siglos antes de lo que estamos hablando, de la religión protestante, ¿no? Esa variante, digamos, del catolicismo que influyó mucho, o quizás fue adoptada porque, bueno, porque correspondía como a la espiritualidad, que le dio como una especie de austeridad, ¿no? Ya desde los templos, despojados de ornamentos, ¿no? Una forma, incluso de la gente que era muy rica, de vivir una vida muy, muy simple, incluso en su vida doméstica, eh, tiene que ver con esa tradición, digamos. Ambos venían con una fuerte carga religiosa, además. Este, el padre de Mondrian era pastor protestante. Si recuerdan, Vincent comienza también intentando ser pastor. Es decir, que ambos tienen una cosa como un poco apostólica, si se quiere, que me parece que influye en los dos. Eh, pero bueno, obviamente sus carreras, digamos, se desarrollan en momentos distintos, ¿verdad? Este, del mundo y también, obviamente, del arte. O sea, Van Gogh va a vivir entre 1853 y 1890 y Mondrian entre 1872, fíjense que no son tantos los años, ¿no?, que se llevan, hasta 1944, o sea que va a atravesar hasta prácticamente la mitad del siglo XX. Vamos a comenzar con Van Gogh. Y cuando se habla de Van Gogh y de las novedades de Van Gogh, siempre hay novedades de Van Gogh. Eso a mí me parece interesantísimo, cómo es una figura, ¿verdad?, que nos, de alguna forma nos conmueve y sigue tan presente, ¿no? Como cuando uno piensa en pintura, es como que rápidamente, ¿no?, nos sale Van Gogh. Pero también hay un tema muy asociado a Van Gogh, que son sus cotizaciones absolutamente eh, astronómicas. Fíjense que estos lirios, que fueron pintados en 1897, son, ¿no?, de la producción prácticamente última de Van Gogh, fue subastado en el 87 por 53,9 millones de dólares. Pero el récord lo tiene este retrato del doctor Gachet. El doctor Gachet es el médico que lo trata justamente en Saint-Rémy, que es un retrato de 1890, es como la época más valiosa, digamos, de los Van Gogh, que en los 90, 1990, se subastó por 82,5 millones de dólares. Son unas cifras, digamos, ningún pintor había alcanzado antes estas cifras. Sin embargo, en este año, en marzo del 2021, se subastó en Christie's este cuadro que se llama Escena de calle Montmartre
por 13 millones de euros. Entonces uno dice, ¿y esto qué pasa? ¿No? Esta escena, que es una escena que nos pinta un Montmartre, fíjense ustedes, ¿no? Qué distinto del Montmartre que tenemos, ¿no?, en la cabeza. Era todavía como entre ciudad y rural, ¿no? Es una pintura bastante temprana, ¿no?, de Van Gogh. No es considerada una de sus pinturas más importantes, pero posiblemente tiene que ver con que Van Gogh se va a París con su hermano Theo. Allí se alquilan un apartamento en Montmartre y la pintura de Van Gogh empieza a cambiar, ¿no? Es decir, él venía como de una paleta muy oscura, muy sobria, desde Holanda, y este es como de los primeros cuadros donde empieza a incorporar el color. Eh, Esto quizás hace que Theo haya conservado, y la familia de Theo luego, hayan conservado esta pintura, que después pasó a manos de un particular y desde 1920 no se vio nunca más. O sea que sale prácticamente un siglo después a la venta. O sea que siempre estamos como descubriendo, ¿no?, a Van Gogh en sus distintas etapas. Otra exposición que me parece interesantísima, que ya pasó, pero bueno, acaba de pasar, tiene que ver con las cartas de Van Gogh, que es algo que si pueden encontrar el libro donde están publicadas, se han hecho muchas publicaciones de las cartas de Van Gogh, pero justamente es una lectura bellísima y ayuda muchísimo a entender todo el proceso de Van Gogh, porque además muchas veces acompaña estas cartas que están dirigidas a su hermano Theo, que le mandaba mensualmente dinero para mantenerse a cambio de que él pintara. Está buenísimo porque están expuestas como en tamaño grande, entonces, bueno, permiten esa otra mirada, digamos, a esto que era una correspondencia muy íntima, ¿no? Y fíjense que Van Gogh decía, está el arte de las líneas y los colores, pero también está el arte de las palabras, que durará exactamente igual. Qué peso, ¿no?, el que le da a la palabra. Este museo de Van Gogh es el museo de Ámsterdam que tiene la mayor parte de la obra de Van Gogh, pero hay otros museos que también tienen, ¿no?, mucha obra y muy buena, entre ellos esa colección que le decía Kohler Müller, por ejemplo. Y es bien interesante cómo las cartas también sirven para acercarnos a lo que él pensaba. Hay una teoría de que en realidad ese 29 de julio de 1890 Van Gogh no se suicida, sino que en realidad por un accidente lo matan unos chicos jóvenes que estaban jugando con armas y quizás en las cartas se da un poco esa pista, ¿no? Porque él escribe, me aplico a mis lienzos con toda mi atención. O sea, si bien hay, obviamente, en estas últimas obras, ¿no?, esa angustia de las raíces, ¿no?, que funcionan casi como un paisaje autorretrato de lo interno, eh, él parece como con proyectos, ¿no?, de seguir pintando. O sea, es raro que alguien que está por dar fin a su vida, ¿no?, escriba de esa manera, que está metido en una especie de búsqueda estética tan apasionante. Se estaba acercando, obviamente, a la abstracción, además, ¿verdad? Una cosa interesante respecto a Van Gogh, que bueno, se han hecho muchísimas exposiciones de todo punto de vista, es esta exposición que se abrió ahora en junio y que va hasta septiembre, que es las historias de cómo en esta última década se han ido adquiriendo obras nuevas para este museo. Acá está esta obra que es de 1882, que bueno, es de este periodo, ¿verdad?, más sombrío de Van Gogh,
ese periodo holandés, antes de irse al sur de Francia, es una de estas obras. Pero me pareció bien interesante que también el museo adquirió este retrato de Auerbach, que es de Munch. Lo vimos cuando vimos a Munch. A mí me fascinó, francamente. Obviamente que se ve mucho la influencia de Van Gogh en este retrato, pero es absolutamente maravilloso, ¿no? De color, eh, de todo, ¿no? Es realmente un diálogo muy cercano con Van Gogh. Y también esta payasa del Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec de 1897. O sea que el museo no solamente se puede ver una colección, ¿no?, de Van Gogh, sino también esa otra mirada sobre su época o sobre pintores, como es el caso de Munch, que son posteriores. Y hay una exposición que se está haciendo entre el Museo de Arte de Dallas y de Van Gogh de Ámsterdam, donde se está presentando hasta febrero del 2022 esta muestra que está hecha con las colecciones de ambos museos, y que es una muestra que se va a hacer en Ámsterdam, se va a montar en Ámsterdam desde marzo hasta junio del año que viene. Y esta muestra está centrada en algo que tiene que ver, por eso les voy a pedir que lo miren con atención, con, eh, también con Mondrian. Y es la serie que hizo Van Gogh de los olivos o olivares. Es una serie que es de 1889 también, entonces, ¿no?, como de la última etapa de Van Gogh, que tiene como también como una especie de búsqueda, ¿verdad?, que donde las formas se van diluyendo y el tratamiento de la tierra o de los mismos árboles, ¿no?, se vuelve imbricado y prácticamente pierde como esos elementos de la representación. Vamos a ir a Mondrian. Mondrian en realidad nació con un apellido que es con dos A, Mondrian. Y Mondrian, cuando se va a París, deja su nombre, se le saca una A al nombre porque, bueno, estaba como con ganas de parecer un poco, no un holandés que estaba llegando a París, sino un hombre de mundo, de alguna forma, ¿no? Nació en una ciudad que se llama Amersfoort, donde ahora hay un museo muy interesante que no solamente tiene los lentes de Mondrian y la cunita, donde fue arropado, eh, eh, vamos a verlo un poco más adelante, y en realidad también comenzó, fíjense ustedes, con una pintura que era un poco el estilo, ¿no?, de la época, de fines del siglo XIX, principios del XX, con una pintura totalmente naturalista. Este es un retrato de Arda Pugers, era la mujer de un amigo, es un encargo, es un regalo de casamiento, eh, que está pintado en 1908. Este retrato fue robado en 2010 y está valuado en unos $23.000. Pero fíjense ustedes que esta composición número 2 con amarillo, rojo y azul de 1927 fue subastada en mayo de este año por $25 millones. Entonces, qué loco, ¿no? Cómo la producción de un mismo artista puede tener dos cotizaciones tan diferentes, ¿no? Entre $23.000 y $25 millones. Es como interesante, ¿no? Pero me parece que los voy a invitar a ver un poco cómo es ese viaje que hace Mondrian entre sus comienzos, ¿no? Y esta etapa final por la cual todos lo conocemos. Porque si hay una obra que ha sido tan versionada, ¿no?, tan repetida,
es justamente la de Mondrian, pero Mondrian no comienza con esta obra que conocemos, sino que en realidad es el fruto de un proceso súper interesante, bastante largo, y que va a pasar por varias etapas. Eh, Aquí vemos en 1898, es de sus primeras pinturas, que tenemos un Mondrian que está estudiando en la academia, tenía un tío que era pintor y que lo estimuló y también facilitó, digamos, de alguna forma que fuera admitido. Y Mondrian, ya les digo, como que comienza siendo naturalista. Acá hay una diferencia bastante grande, ¿verdad?, entre una y otra obra. Esta liebre muerta, fíjense el detalle que tiene, ¿no? Parece, podría haber sido hecha por Durero. Eh, es un pintor que con una habilidad para la representación absolutamente impresionante. Estamos en 1891. Eh, ya hace 20 años que están los impresionistas. Sin embargo, recién en 1900 vamos a encontrar este otro camino, ¿no?, de Mondrian, en que suelta la pincelada y está experimentando otras cosas. Eh, Esto, aunque les parezca mentira, es una acuarela. Yo no podía creerlo, la he mirado con detalle porque, bueno, por suerte existe el Google Arts. Es de 1901, se llama Manzanas, tarro de jengibre y plato en el borde. Eh, y también, ¿no?, es un absoluto prodigio de naturalismo, y logrado con acuarela, que realmente lograr esto, ¿no?, sin volver atrás, es sumamente difícil, porque, bueno, si fuera óleo quizás uno podría entender, ¿no?, cómo está hecho, pero realmente con acuarela muestra un dominio maravilloso. Sin embargo, fíjense ustedes en la composición es bastante rara, ¿no? Digo, para pintar, las manzanas están puestas como en esa especie de orden así geométrico, ¿no? Eh, Tan riguroso. El plato está colocado también vuelto para atrás en una posición, eh, obviamente que para favorecer el contraste con las manzanas. Es, eh, es bastante original como composición, o sea, esto sale como de la naturaleza muerta que estamos acostumbrados, pero lo encontramos, si bien con algún toque, digamos, que podríamos decir de impresionismo, lo encontramos con esa habilidad, ¿no?, suprema para la representación. Pero entre 1902 y 1907, también a partir de árboles, él va a comenzar un camino que es ligeramente distinto. O sea, por un lado está como acercándose a los fauvistas, pero por otro lado también hay una especie de estudio de los ritmos, ¿no?, de esas verticales, más allá del tema árbol, ¿no?, del árbol como forma, que de alguna manera nos lo está emparentando con Van Gogh también, ¿verdad? Y sobre todo cuando se anima como a esta otra expresión del color, mucho más fovista, que también, ¿no?, va destruyendo como la forma, va sintetizando, que es de 1908. O sea, fíjense qué cambio, ¿verdad?, entre ese Mondrian que vimos de la liebre o de esta naturaleza muerta de las manzanas, a este otro que empieza esta búsqueda de la síntesis, ¿no?, y con un color que ya no es ni siquiera naturalista. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay varias, posiblemente varias influencias que están trabajando al mismo tiempo. Me encontré con este pintor que parece que Mondrian admiraba mucho, Jean Torop, que confieso que no lo conocía y me encantó. Un simbolista, había nacido en Java, eh, es como más de la generación de Van Gogh, ¿verdad? Bastante mayor, que bueno, fue una influencia importante también para esa liberación, ¿no?, como de
del naturalismo y una exploración que en algunos momentos se parece muchísimo incluso a Klimt. Es bien interesante esta pintura que tiene que ver mucho más con otras búsquedas del contenido que con la representación de lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces con estos simbolistas y en especial con Mondrian? Bueno, que Mondrian, como Kandinsky también, se puso en contacto con la teosofía. La teosofía era aquella doctrina de esta señora rusa, Madame Blavatsky, de la que hablamos cuando hablamos de Kandinsky, que era una mística que había estado en la India, que había estado en el Tíbet, ¿no? Y que tuvo una influencia tan grande en tantos intelectuales, bueno, incluso políticos y pintores también del siglo XX. Es como un momento en que todo ese materialismo tan fuerte, ¿verdad? Que tenía que ver con la industrialización y que obviamente también en los Países Bajos estaba cambiando las formas en que se hacía agricultura, por ejemplo, y en Francia también, y también, bueno, sin duda en Inglaterra, ¿no? Con la revolución industrial, había una especie como de movimiento espiritual de rechazo al materialismo, ¿verdad? De rechazo al positivismo, de rechazo a eso de que la ciencia podía llevarnos junto con la tecnología hacia un mundo mejor. Entonces, en esa ruptura de ese pensamiento, que en realidad, si pensamos, bueno, era un pensamiento que también tenía que ver con permitir que la industrialización ¿no? y la producción y la productividad reinaran, ¿no? como dentro de las acciones de la gente, aparecen estos movimientos que son como movimientos que van hacia el lado más espiritual y que se preguntan cómo podemos compatibilizar eh, esa otra parte espiritual del hombre con esta vida moderna. Y así surge en Mondrian, que leyó, esto lo dice un amigo, La doctrina secreta, ¿no? de Madame Blavatsky, que lo había convertido, es un amigo, en su libro de cabecera. Y decía, yo tengo todo en la doctrina secreta. Esto refiriéndose a que había otro teórico a quien, bueno, él decía que de alguna forma ambos hablaban de lo mismo y que no le interesaba tanto. También leyó a Hegel, también, es decir, fue un pintor con lecturas y con inquietudes espirituales. Esto de hacerse la teosofía en realidad tiene que ver con el momento de la muerte también de su padre, digamos, ¿no? Como esa especie de ruptura con una religión más oficial, una religión como la protestante, formal, ¿no? Y este otro irse por otros caminos más místicos. Y de esta época es esta devoción también, 1908, que realmente si uno piensa no parece tampoco Mondrian. Mondrian no fue muy afecto a la representación de figura humana, ¿no? Vamos a ver cómo en realidad él buscó como por otro lado, pero para seguir hablando de la teosofía, lo que propone básicamente es que todas las religiones surgen a partir de una enseñanza o un tronco común, pero que en el correr de los siglos hay doctrinas que se van desarrollando y que de alguna forma van elaborando esa enseñanza, eh, como velándola y a veces llegan a contradecirla. Entonces, de alguna forma, lo que intenta la teosofía es eh, comparar, ¿no? los resultados de la ciencia, de la filosofía, como una forma de acercamiento ¿no? a esta realidad permanente que piensan que subyace por detrás del mundo aparente, ¿no? Que el mundo aparente, el mundo sensible, está sujeto al devenir. Esto desde el punto de vista, digamos, tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Yo acá puse algunos de los muchísimos adeptos a la teosofía,
puse algunos más conocidos, a Gandhi, y subrayé los que eran este, artistas como Joaquín Torres García. Hitler y dos de sus altos mandos lo fueron, pero también Sandino, el nicaragüense, Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges, James Joyce, Kandinsky, Mondrian y también el escritor de Doctor Zhivago, Boris Pasternak. Es una doctrina un poco peligrosa, porque la idea de que hay una realidad permanente nos lleva a la idea de que hay una realidad a descubrir y que cuando uno la descubra no hay otra posible, ¿no? Desde el punto de vista artístico es muy interesante porque también da lugar a un discurso un poco autoritario respecto al arte. Lo que los impresionistas habían de alguna forma abierto era el mundo de la apariencia, el mundo sujeto a la luz, a las atmósferas diferentes del vapor de las locomotoras. Es un mundo que cambia, es un mundo que está como en un devenir constante. Si recordamos las experiencias de Monet, por ejemplo, ¿no? Pintando una y otra vez el mismo tema con distinta luz, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, en realidad el mundo cambia, ¿no? No hay nada permanente. Sin embargo, en todo ese cambio tan importante, de alguna forma, algunos se agarraron de esa idea de que hay algo sí que subyace, algo esencial, algo que es permanente, y eso va a dar lugar a doctrinas dentro del arte moderno que también son doctrinas autoritarias y excluyentes, ya vamos a ver hasta dónde. Pero en principio, uno de los principios de la teosofía aplicados así directamente al arte era, por ejemplo, que las horizontales hablaban del principio de lo femenino y las verticales hablaban del principio de lo masculino. Entonces hay como una exploración de Mondrian bellísima, ¿no? Con estos colores del fauvismo, pero que de alguna manera tiene que ver ya con un trazado, con una síntesis, ¿verdad?, del paisaje, donde prácticamente se reduce todo a estas horizontales y a que están entrecortadas, por lo que podríamos decir que son verticales, ¿no? Este es de 1909. Va a ser alguna obra que tiene como este tríptico de Evolución, que es de 1911, que va a ser claramente una referencia a sus estudios de la teosofía. Y dice en esta época, es mediante mi trabajo que logro ser alguien, pero comparado con los grandes iniciados no soy nada. O sea, ¿no? Que ese tema de que había un camino de evolución, un camino de purificación de alguna manera, en el que él estaba inmerso. Y fíjense ustedes cómo ha cambiado ya también, estamos en 1911, cómo ha cambiado también su forma de dibujar y su forma, ¿no? Como digo, es mucho más simbolista ahora que naturalista o que post-impresionista o que fauvista. Y a la vez aparece, ¿no? Esas figuras geométricas y esos planos como de color bien separados que van después a ser parte también de su exploración. Pero también lo que sucede es que comienza con los árboles, un poco como Van Gogh, ¿no? Empieza a mirar los árboles como, y en particular un árbol de manzana que va a pintar muchas veces, como motivo, ¿verdad? Que de tanto verlo, un poco lo que había hecho Cézanne con el Monte San Victoria, ¿no? Y con otros temas. Es decir, un tema que se toma repetido permite explorarlo de muchas maneras diferentes y expresarlo de muchas maneras diferentes. Acá lo que encontramos es prácticamente una especie de puntillismo, ¿no? Y fíjense ustedes cómo uno después, ¿no? Va a extrañar este tema. Acá hay curvas, acá hay una especie de explosión, hay un dinamismo, ¿no? Pero bueno, está en el camino. Este árbol rojo es quizás
posterior de 1909. Acá también el color, ¿no? Se empieza a limitar, pero si vemos hay una búsqueda de la geometría en este juego de las ramas de los árboles, ¿verdad? Y todo lo demás como que empieza a desaparecer. Y también, de alguna forma, desaparece esa fuerza expansiva que tenía el estudio anterior. No sabemos si estaba... Es un personaje muy raro, la verdad, que Mondrian es un tipo que como contradictorio, ¿verdad? Aparentemente era un hombre alto, sumamente tímido, eh, que prefirió la soledad, pero en realidad no sabemos cómo demasiado de su vida más personal. Pero le escribe a un amigo en 1910: la soledad permite a un gran hombre reconocerse a sí mismo, al verdadero hombre, al hombre Dios e incluso a Dios. De esta manera se crece hasta convertirse finalmente uno mismo en Dios. Suena un poco presuntuoso, ¿no? Eso de convertirse finalmente en Dios por medio del arte. Pero bueno, tiene que ver con su convicción, ¿no? Con esta forma que ya desde el principio, esta búsqueda de alguna manera lo estaba conectando, no con una búsqueda plástica nada más, sino con esa búsqueda de esa especie de esencia, de ese principio de la permanencia. Bueno, qué peligroso es en otras cosas, pero en el arte eh, obviamente tiene otro cariz. En 1911 había un círculo de artistas de los Países Bajos que se llamaba el Círculo de Arte Moderno, que estuvo activo hasta la Primera Guerra Mundial, desde 1910, y que hace una exposición en este museo que se llama Stedelijk, que bueno, ahora tiene un ala, que es la que vemos en la fotografía arriba a la izquierda, como bastante grande, que es obviamente muy contemporánea, pero atrás vemos el museo y yo encontré alguna toma adentro que todavía nos hace pensar en cómo pudo haber sido que lo vio Mondrian en 1911. En esta exposición de 1911, de este Círculo de Arte Moderno, se expusieron obras de Braque, de Cézanne, de Picasso, y Mondrian también estaba exponiendo, pero quedó tan impresionado eh, con lo que vio, en especial con el arte cubista, que se va muy poco tiempo después, se va a París. Entonces su obra empieza como a tomar otro cariz, ¿verdad? Que tiene que ver con ese impacto entre el tema de las formas de Cézanne, ¿no? También Cézanne se había acercado de alguna forma, había abierto la puerta hacia la abstracción con el tema de buscar cuáles eran las formas esenciales que estaban detrás de las otras formas, y eh, va a ser como varias exploraciones que tienen que ver también con el cubismo. Estos son dos versiones como de lo mismo, se llama Naturaleza Muerta con tarro de jengibre, 1 y 2 son de 1912. Fíjense cómo de alguna manera él pasa de una especie de protocubismo, ¿no? Como que tiene todavía perspectiva, y pasa a una expresión mucho más plana, mucho más bidimensional, donde ya aparece esa separación, ¿verdad?, de los planos marcadas con las líneas negras. Lo mismo va a pasar con los árboles, ¿no? Sus árboles se vuelven como más acromáticos, más grises, pierde como el interés en esa exploración que estaba haciendo de los colores más fauvistas, y se va a una paleta mucho más sobria que le sirve obviamente mejor como para explorar el tema puro de las formas. Eh, estas son una serie, digamos, ¿no? Del mismo. Fíjense que sigue trabajando con el tema del manzano hasta que llega en 1912 también a esta síntesis, ¿no? Como va simplificándose. Acá hay para que veamos
mala la reproducción, pero para que veamos un poco cómo entre 1909 y 1915 él va a hacer evolucionar esta forma a partir del árbol, quizás de esos mismos, ¿no? Como esa misma búsqueda que estaba haciendo también su amado Van Gogh, va a ir evolucionando hasta llegar a una abstracción pura. ¿Qué es lo que sucede con Mondrian? Bueno, Mondrian en realidad en París se vincula mucho, se vincula con Apollinaire, o sea, él va a estar cerca de todos estos pintores y artistas y de este medio intelectual que admiraba mucho, pero en 1914 tiene que viajar por un tema familiar a Holanda y ahí estalla la guerra y él no puede salir de Holanda. Así que entre 1913 y 1914, estas exploraciones que él va a hacer van a quedar, va a quedar fuera, digamos, ¿no? de este contacto con París, porque obviamente la guerra es un evento sumamente traumático, ¿no? Y va a empezar a trabajar sin color. Entonces tenemos esta composición, esta 10, además empiezan a llamar composiciones, ¿no? De 1915, y esta en blanco y negro de 1917. Mondrian va a pasar toda la guerra en Holanda, y fíjense qué cambio hay, ¿no? En su pintura, cómo empieza esa síntesis absoluta, que no sabemos si está refiriéndose a esas cruces que tenían que ver con los campos de batalla, con los muertos, ¿no? Con ese mundo que se había quebrado absolutamente y que ya se estaba preguntando, obviamente, otras cosas. Acá, bueno, hay un autorretrato de él de 1918. Esto es simplemente para contarles que no dejó del todo la figuración, sino que en algún momento volvió, ¿no? a la figuración, como en este autorretrato. O sea, sí tiene una traza, si quieren, un poco post-impresionista, algunas soluciones que podríamos hablar de cubismo, se autorretrata a sí mismo con este fondo de cuadraditos, o sea, está hablando de alguna forma de lo que va a venir, pero todavía es una expresión figurativa. Lo que le había pasado a Mondrian en estos años es que a Mondrian, al contrario de lo que le pasó a Van Gogh y a tantos artistas de los que hemos hablado, a él le fue muy bien, incluso cuando empezó con todas estas experiencias, no dejó de vender. Entonces, como que tenía una vida bastante cómoda y donde sus exploraciones y sus cambios fueron siempre bienvenidos. Desde el punto de vista personal se le conoció una sola novia, que es esta Willy Bentholt, que bueno, que en realidad es una relación que aparentemente es algo más que una amistad, se desarrolla entre 1918 y 1923, y termina con una carta que le escribe Mondrian, que le dice: no estoy desengañado de ti, solo es que tuve al principio la ilusión de un gran amor. No estoy seguro de que ese gran amor al que aludo llegue contigo, y por eso es mejor así. Y después dice: muchos recuerdos de Piet, no tenía otro papel para escribir. La verdad que es para matarlo, ¿no? Pero bueno, bastante honesto igual. Pero esa idea, ¿no? De que él se había ilusionado con que ese fuera un gran amor. Si no era un gran amor, no le servía, entonces prefiere dejar. No se le conoce otra pareja, y en realidad parece que parte del vínculo que tenía con esta mujer tenía que ver con algo que en general no nos esperamos de Mondrian, con ese aire tan serio, y es que Mondrian era un gran bailarín, amaba bailar y era muy bueno bailando, y toda su vida está asignada por ese tema del baile. O sea, qué loco, ¿no? Un artista que en su producción va a ser tan rígido, ¿no? Y tan poco dado a la dinámica, y justamente era un gran bailarín. Eh, en Holanda
en este periodo en que Mondrian está, ¿no? Allí por la guerra, se encuentra con otros artistas también que estaban como en búsquedas similares, entre ellos con Van Doesburg, que, con quien va a fundar justamente esto que se llama The Stig, que quiere decir el estilo, que es al principio una revista, ¿no? Acá están algunas de las portadas del 17, el 19, el 24, el 25, y fíjense ustedes qué, qué impresionante, qué estética tiene, ¿no? Qué estética tan clara, que ya está como totalmente dentro de la abstracción, pero también, ¿no? Como dentro de una forma muy, muy estática, ¿no? De juego de verticales y horizontales. Acá no hay diagonales, acá no hay curvas. Es decir, es una geometría bastante rígida, ¿no? Eh, Va a comenzar entonces cerca de esta época esta experimentación en base a los famosos cuadraditos, porque eh, de Stig estaba lleno de normas que se van haciendo cada vez más fuertes, y una de ellas es que solamente se pueden usar los colores básicos, el rojo, el azul, el amarillo, el negro y el blanco, obviamente. Pero, ¿no? Como que hay, acá entonces empieza a trabajar en esto que ya es pura abstracción. Y se va a encontrar con otros artistas que también, como Bart van der Leck, que también se van a unir a este, a este movimiento. Este era un ceramista, pero fíjense ustedes qué interesante, a pesar de estar trabajando con estas figuras geométricas y con esta reducción de la paleta de color, siempre va a tener una especie de ancla con la figuración, ¿no? Esa mujer que está de perfil, o sea, es súper sintética, pero podemos reconstruir la forma, está tensionado, pero nuestra percepción une esas partes y logra, ¿no? Como eh, relacionarla con la figuración, lo mismo este pajarito, él era ceramista, muy interesante su obra. Con Vilmos Husar, otro, que también va a diseñar muebles, va a pintar, estaban como también metidos dentro de un pensamiento que tiene que ver con lo modernista, ¿verdad? Que era justamente que el arte debía tener una función, no solamente una función espiritual, sino también una función que trascendiera a la vida doméstica, a la vida cotidiana, o sea, un arte que sirviera de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Es que en realidad, imagínense, estamos saliendo de la guerra, de la Primera Guerra, que había cambiado absolutamente todo el paradigma de cómo se vivía. En Europa la gente viajaba sin pasaporte, no había habido ninguna guerra, y las últimas que habían habido en el siglo XIX habían sido guerras a la antigua usanza, que se dirimían en campos de batalla especialmente acordados para eso. No se iba contra la población civil. Esta es una guerra de trincheras, una guerra como sucia, una guerra donde los soldados también padecen años viviendo entre el barro, los pulgas, el gas mostaza, o sea, es una guerra con química por primera vez. Es una guerra que ya no tiene todo ese, no sé si decirlo, ese encanto, pero bueno, por lo menos esas normas que venían prácticamente desde la Edad Media y que hacían que se confrontaran ejércitos regulares, ¿verdad? Bajo ciertas normas. Eso es como un gran quiebre dentro de lo que había sido una especie de status quo que había durado hasta, ¿no? Todo el siglo XIX, en que además las guerras básicamente se habían librado fuera de Europa. Entonces había que pensar cómo vivir después de ahí. Y hay como dos respuestas. Una es la respuesta que va a dar
de repente el dadaísmo, ¿no? Como, bueno, todo es tan absurdo, que nada tiene sentido y tenemos que trabajar sobre ese caos. Y por otro lado, hay como quizás otra vertiente que tiene que ver con justamente, ¿no? Con el constructivismo, con esto, que es una especie de, vamos a poner orden aquí, ¿no? Vamos a tratar de fundar otra cosa que sea mejor y que esté ordenada, ¿no? Frente al caos de uno, anteponer esa cantidad de normas como que construyeran, ¿no? De alguna forma un futuro mejor. Digo, está la posibilidad ahora de construir desde cero. Pero es tan rígido, ¿no? Este movimiento, que cuando Van Doesburg, que es uno de los fundadores, a partir del 25, se le ocurre meter líneas diagonales, por ejemplo, ¿no? Mondrian va a rechazarlo y va a poco menos que expulsarlo, ¿no? Del movimiento, porque había introducido las líneas diagonales. Las líneas diagonales, ¿qué son? Son movimiento, son dinamismo, justamente, ¿no? Como, pero bueno, ya les digo que era como muy, muy rígido. Si nosotros vemos estas obras de Mondrian en esta época, vemos que realmente nunca metió una diagonal. O sea, él ordena ese mundo de una manera armónica, con pocos colores, con ese juego, ¿verdad? Como de la geometría, y de la armonía perfecta. No hay ahí, no hay curvas y no hay diagonales que sean posibles. Y en esto él va a seguir y en realidad va a influir muchísimo en un arte que era justamente un arte que les interesaba mucho a este movimiento, porque lo consideraban el arte más útil, que tenía que ver con la arquitectura. En 1921 se crean, Van Doesburg creó este proyecto de viviendas sociales que justamente tenían ¿no? Como los colores, ¿no? Los grises, pero los rojos, los azules, los amarillos. Este proyecto, que le llamaban el barrio del Papagayo o el barrio de los loros, también lo encontré, porque era, imagínense, en los años 20, ¿no? Casas en Holanda pintadas con estos colores, era absolutamente escandaloso. Duró más o menos 2 años el tema de la pintura con estos colores, y los propios vecinos obviamente pintaron de colores tradicionales, metieron adentro todo ¿no? Una cantidad de cuadritos de esa especie ¿no? De horror al vacío, que era lo más común en esa época. Venía la época victoriana, ¿no? Florcitas, todo, en fin. Nadie ocupó esas casas con la idea con que habían sido pensadas. Y se hace ahora, a partir de los años 80, en realidad se hace todo un esfuerzo de reconstituirle a ese barrio justamente su aspecto para cómo fue diseñado. Y es bien interesante cómo es. Pero bueno, algunos de estos proyectos nunca se llegaron a hacer, como esta, ¿no? La casa particular del 23, queda como en maqueta, ¿no? Porque algunos de estos proyectos todavía no había, qué increíble, no había como medios técnicos para hacerlos, ¿no? O sea, no había forma de que fueran soportados. Pero también en esta época, en 1918, se crea esta silla, que es la que creo que todos, cuando pensamos en The Steel, pensamos en esta silla. El que la creó, Rietveld, no era diseñador, era un carpintero, venía de una familia de carpinteros. Hizo esta primera silla, la hizo en madera natural. Ahí está en una fotografía en blanco y negro. Pero después, cuando ingresa, ¿no? A The Steel, cambia este acabado por los colores, ¿no? Que los colores estos básicos, y bueno, la silla es como otra. Obviamente ahora en los museos no se puede sentar en esta silla, pero dicen que no es excesivamente cómoda. Y aquí está
Rietveld, fotografiado con alguien que me pareció súper interesante, que es justamente una arquitecta para quien él diseñó y con quien diseñó esta casa que se llama Schroeder-Rietveld, que se construyó en 1925 en Utrecht y que está incluida dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Este proyecto, esta es la arquitecta Trude Schroeder, era una mujer muy interesante realmente, que había estado casada con un hombre bastante mayor, eh, había tratado de no tener hijos, pero bueno, al final tenía 3 hijos. Y cuando tiene unos 34 años, su marido muere y ella entonces se muda a Utrecht y piensa esta casa de manera de vivir como ella piensa que debe vivir con sus hijos. Y eso es muy interesante. Ella, así cuando vivía con su marido, como Virginia Woolf, había reclamado el tema del derecho a tener una habitación propia y la había conseguido. Una habitación donde pudiera hablar con su hermana, ¿no? Como de lo que quería. Era una mujer que se consideraba nada, con una idea de lo moderno que su marido no acompañaba. Y cuando se va con sus 3 hijos, piensa en una casa justamente donde ella pueda desarrollar una vida en comunión con sus hijos, o sea, no tenerlos apartados, que era un poco lo que se usaba en la época, ¿verdad? Era que los hijos los criaban la gente de servicio, ¿verdad? Y quedaban como apartados de la vida de los padres, sino que ella quería justamente una vida donde pudiera crear y pudiera estar con sus hijos. Eh, Ella compró un terreno en un lugar que tenía una vista preciosa, pero bueno, después le metieron una autopista y hoy tiene una autopista enfrente espantosa, entonces toda esa parte idílica, digamos, ya no se puede como apreciar, pero la casa está pensada como para tener ese contacto con la naturaleza. Y después, cuando construyen justamente la autopista, ella invierte y pide un préstamo y hace también con Rietveld, planifican y construyen estas viviendas enfrente a su propia casa, que también son unas viviendas sociales. Lo que me parece súper interesante, bueno, Rietveld eh, después se hacen pareja, pero Rietveld en realidad, que tenía 6 hijos, se le había ocurrido que la parte de abajo fuera una casa más común, pero que la parte de arriba no tuviera paredes. Fíjense ustedes, estamos en el año 25, ¿no? O sea, que todo estuviera junto. Pero a ella, en realidad, bastante más pragmática, se le ocurrió que lo mejor era que sí hubiera paredes, que sí, cuando era la hora de dormir, pudieran, ¿no? Como cerrarse de alguna forma ciertos, ¿no? Como ciertas áreas para permitir el descanso, para permitir cierta privacidad. Y entonces diseñaron entre los dos un sistema de puertas corredizas que durante el día se replegaban y dejaban todo el espacio abierto, pero de noche permitían entonces ¿no? esa división entre varios espacios, ¿no? Pero durante el día la luz, el aire, los niños, todo circulaba de forma fluida. Y obviamente esta casa fue equipada ya también pensando, ¿verdad?, en este concepto, o sea, con muebles que tenían que ver con la silla de Rietveld, con un sistema de ventanas maravilloso que inventó Rietveld, que también permitía, ¿no? Hasta en corner, como lo de Vilamajó, ¿no? Que permite que uno se sienta un poco ahí como en el cielo. Las camas que también durante el día funcionaban como asientos, ¿no? Es decir, una idea sumamente, le decían la casa loca a los hijos no, los amigos de los hijos de esta arquitecta, ¿no? Obviamente, imagínense, año 25, esto era sumamente rompedor. Pero también después piensan juntos este proyecto, me pareció lindísimo, no encontré fotografías
de cómo están ahora, estas cabañas de madera movible, ¿no? Que es un proyecto como de cabañas así, que tienen 12 lados y también es una construcción obviamente económica. Pero en este sentido, digamos, hay varias casas y varios equipamientos que se diseñan con el estilo de Steel, ¿no? En distintos lugares. Obviamente era siempre, los clientes eran gente como culta, ¿no? Moderna, que bueno, querían, ¿no? Aceptaban y querían como vivir de otra manera. Y mucho de la obra de estos momentos está en este museo que está en Drachen, que se llama DR8888. Bien interesante, con una cafetería preciosa y una tienda muy linda también. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Esta es una época, los años 20, en que hay un movimiento muy grande de artistas, artistas que salen de un lugar, que se van a París, que de París se van a otro lugar, y esta pareja, eh, Theo Van Desburg, se casa con esta mujer que era una cantante, Nelly Van Morsel, y se comienzan a hacer unas especies de performance, de veladas dadaístas. Y en el 21 ellos van a ir a Weimar, o sea, van a ir ¿no? al epicentro de la Bauhaus. Y era muy interesante porque entonces nada, él estaba disertando y ella interrumpía con poesía, con sonidos de animales. O sea, era realmente una especie de performance que a veces incluía también danza, donde todo se mezclaba, porque esto es parte, ¿no? de lo que sucede en estos movimientos, que también tiene que ver, es contemporáneo, ¿verdad? El neoplasticismo con el constructivismo soviético, que había empezado antes, había empezado en 1905, pero también los artistas rusos también eran artistas que muchos se habían formado en París, que también se van a mover en el eje de Moscú y Weimar, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich. Me pareció interesante en la foto de la derecha, ahí donde ven varias obras de Malevich. Fíjense cómo está colgada esta obra en el ángulo, ¿verdad?, de la habitación. Y esto es la forma en que se cuelgan los iconos rusos. O sea, está como esa idea, ¿no? Estamos fundando algo que va a ser tan permanente como estas figuras de los iconos, ¿no? El constructivismo soviético obviamente está vinculado con todas estas vanguardias, con el cubismo, con el futurismo, con el suprematismo, o sea, es un movimiento sumamente rico, contradictorio también. Era lógico que de alguna forma se encontraran justamente en la Bauhaus. La Bauhaus tiene como son tres en realidad, pero tiene dos periodos que son fundamentales. Primero es el de Weimar, que es el de la fundación de 1919, donde lo que Gropius está buscando es justamente esa unión que tenía que ver con un poco volver a las formas de producción artística de la Edad Media, con artesanos, ¿no? Con artistas que fueran a su vez, que hicieran trabajo manual. Y es una época sumamente de exploración y muy experimental. Es una época que tiene que ver muchísimo con esta influencia de las vanguardias, donde la palabra más importante es experimentar. Entonces, el mismo Gropius abrió las puertas, ¿verdad? Y tuvo una cantidad de invitados y de profesores que de repente no estaban comulgando exactamente con sus ideas, pero a él le parecía que era sumamente enriquecedor que los estudiantes tuvieran contacto con estas visiones que eran diversas, ¿no? Y que todas estaban como tratando de pensar el futuro. La segunda etapa de la Bauhaus es una etapa
cuando van a Dessau, es una etapa que está eh, ya mucho más comprometida con lo que es la producción industrial. O sea, ya este espíritu de experimentación no es que no exista, sino que tiene que ponerse en función de resultados, ¿verdad? Resultados que tenían que ver con el futuro de esta industria. Pero aquí entonces van a llegar artistas como Lissitzky, que sale en 1921, sale de Rusia, perdón, de la Unión Soviética en ese momento, y va a ser un teórico y un diseñador sumamente importante que va a llevar como fuera esto que estaban haciendo justamente los constructivistas rusos. Va a llegar Oscar Kellner. Kellner también es un artista sumamente interesante. Él era coreógrafo, era pintor. A él se le debe esta pintura que me encanta, que son las alumnas y alumnos de la Bauhaus subiendo la escalera, pero también va a ser el creador de estos ballets. O sea, está como muy imbuido, ¿no? de este afán experimentador que tiene que ver también con el movimiento y con la unión, digamos, ¿no? del diseño, el movimiento, la pintura. Él va a ser sumamente importante también para, eh, para de alguna forma la formación más básica de los alumnos, porque eh, cuando Itten se retira de la Bauhaus, él va a quedar a cargo de ese primer año, que era un primer año justamente de apertura y de mucha experimentación. Va a llegar Laszlo Moholy-Nagy, también un pintor de origen húngaro, pero además de pintor y además de estar también como dentro de la corriente de la abstracción, va a ser un fotógrafo maravilloso, que también va a traer como la fotografía y la fotografía como una experimentación artística a la Bauhaus. De ahí va a salir obviamente una cantidad de fotógrafos, algunos hemos visto, incluso esta fotógrafa Heinrich que vimos ¿no? en Argentina y que después hizo esos fotomontajes maravillosos para la revista esta, donde se publicaba lo del psicoanálisis, ¿no? Mande sus preguntas. Entonces, realmente van a ser artistas que van a conmover también, ¿no? Muchísimo, y que van a darle como otras aperturas a lo que era la Bauhaus. En 1921 ya Mondrian llega como a su lenguaje, ¿no? el que conocemos más. Entonces, bueno, sus obras se van a seguir llamando así composición, ¿no? Ya no hay un tema, sino que está esta búsqueda, digamos, no, formal, que a veces incluso es bien interesante esto, como tampoco a veces deja, ¿no? como estos espacios donde no está todo cerrado, ¿no? sino que quedan como abiertos. Y va a llevar también sus ideas sobre, ¿no? sobre el arte, las va a llevar a sus estudios. Su primer estudio en París, eh, alrededor del año 23, él consigue, digamos, como ya tener un estudio, ya les digo que le iba bastante bien, o sea que tenía medios. Va a ser un estudio todo blanco, donde él coloca con cartones colores, ¿verdad? Y va componiendo, y también los muebles, es decir, todo responde como a la misma idea. Bueno, la estufita del medio no, pero bueno, estaba bravo mandarse a hacer una estufa que fuera, ¿no? Con textil. Pero bueno, la idea es como que en realidad siempre sus estudios de alguna forma fueron lugares intervenidos por él con la idea de que representaran su postura artística, ¿no? No eran, tenemos acá esta composición de 1930, fíjense también como el rojo está ahí sostenido por los otros, ¿no? colores
y por la estructura esta de grilla. Esto va a serlo, como ya estamos con el Mondrian más conocido, ¿no? Esta composición del 35 de la Tate, también el uso, ¿no?, de la medida áurea, es decir, siempre hay como una especie de búsqueda de armonía, ¿no?, dentro de todo esto. Pero ya en 1938 él se muda de Francia, se muda a Londres, ya estaba viniéndose, había vientos de guerra, y termina yéndose en 1939, se termina yendo primero de Francia a Londres, y de Londres se va a ir a Nueva York. Estos 3 estudios, digamos, como, bueno, el de Londres hizo que pintara, que el propietario le pintara todo de blanco porque si no, no lo alquilaba. Pero bueno, de alguna forma empieza una etapa, que son 8 años, ¿no?, de los últimos 8 años de su vida, que es una etapa de mucho movimiento, y por eso le llama a sus trabajos, que a veces comienza en una ciudad y terminan en otra, les dice transatlánticos, ¿no? Porque bueno, algunos de ellos, ya les digo que fueron como realizados en varias etapas, incluso deja inconclusos algunos trabajos. Este es su estudio, según él, el más cómodo que había tenido en su vida, el que mejor lo reflejaba. Está fotografiado en 1944, que es cuando él muere de una pulmonía. Y fíjense cómo mantiene todo ese tema del blanco, de los cuadraditos, o sea, ¿no? Bueno, esta es una obra también, Place de la Concorde, que tiene que ver con ese movimiento, ¿no?, de Francia, pero está terminada después en Estados Unidos. Y quedó fascinado con Nueva York, o sea, Nueva York era, como creo que fue para Torres, por ejemplo, también, ¿no?, ese lugar de las luces, el lugar del movimiento, y sobre todo el lugar del jazz. O sea, imagínense, para alguien que ya había, ¿no?, desde antes de los 20, de los años 20, había disfrutado tanto la música, lo que sería la música del jazz, pero ya no en sus versiones en Francia o en Londres, sino el blues en su propio lugar, ¿no? Entonces tiene una especie de fascinación con la ciudad, con el vértigo, con el movimiento y sobre todo con la música. Eh, Rothko dice, me parece interesante, ¿no?, porque cuando uno mira esto tan despojado, tan geométrico, a pesar de que ahí ya mete la diagonal en la forma del cuadro, dice, Mondrian es el artista más sensual que conozco. Y creo que esto, de alguna forma, está hablando, ¿no?, como de ese enigma un poco que es, ¿no?, que es Mondrian, o sea, como a través de estas líneas y de esta geometría absoluta, de alguna forma nos lleva a una especie de placer de los sentidos, ¿no?, un placer como de tiempo. Eso es slow, no es, no, uno se pierde dentro de una composición de Mondrian, pero es un lugar donde es agradable estar, donde uno quiere estar y quedarse y pensar por qué, ¿no?, está ese rojo ahí, y disfrutar de los blancos y caminar por esas líneas como si fueran calles. Eh, Estas son de las últimas obras que hizo, y la última es esta, Victory Boogie Woogie. Boogie Woogie es una música maravillosa, que después les voy a dejar algo que incluso se ha hecho en honor a Mondrian, eh, porque tiene como una especie de sincopado entre mano izquierda y mano derecha, que es sumamente impresionante. Y entonces dicen los que interpretan que esos pequeños cuadraditos son los de la mano derecha, y que los grandes las zonas más amplias de color son lo que toca la mano izquierda. O sea que está, ¿no?, como ese sincopado de alguna forma representado ahí. Pero ya les digo que esta etapa
también tuvo que ver con una técnica y con las cintas 3M, porque Mondrian descubrió las cintas de color, ¿no? Que ya se estaban produciendo en Estados Unidos, 3M, y no habían llegado todavía a Europa. Entonces también modifica su forma de trabajar y le saca partido a eso de poder colocar por arriba y por abajo a las cintas, ¿no? No todo va a ser solamente pintura, ¿no? Pienso si hubiera vivido un poco más le hubiera encantado el acrílico y bueno, quizás también habría, no habría disfrutado de otros medios que existen ahora. Esta exposición que se hizo en noviembre del 2020, justamente la exposición que celebra a Mondrian y a De Stijl en el Reina Sofía. Y en 1965, Yves Saint Laurent, que había comprado varias obras de Mondrian, presentó su colección justamente basada en Mondrian, ¿no? Vestidos, carteras, zapatos. Realmente es estupendo, ¿no? Lo que hace como aplicación, pero esa aplicación tiene que ver también con lo agradable que es de llevar a otras formas no industriales, como pueden ser, bueno, los pañuelos, y tenemos Mondrian de infinitas maneras, ¿no? Desde carcasas para celulares, en fin, motos, relojes, hasta comida. Me pareció increíble esto de encontrar, ¿no? Postres y cosas que tenían que ver, porque bueno, uno encuentra de repente zapatillas deportivas o remeras y se imagina, sí, está bien, es lógico, relojes, pero comida Mondrian ya es como too much. Hay un museo, que me pareció súper interesante, que les voy a dejar aparte después el link, que es justamente en la casa de Mondrian, lo que les decía al principio, que es un museo que me pareció interesantísimo, usando tecnologías nuevas, porque en la casa esta donde nació Mondrian no hay obra, digo, ni se puede acceder, el museo no tiene fondos como para acceder a obra original de Mondrian. Entonces han hecho todo un desarrollo usando proyecciones, en fin, todo lo que da, ¿no?, el mundo digital, para contarnos algo del movimiento de Mondrian, ¿no?, de su propuesta estética, y me parece como sumamente interesante. Así que les voy a dejar, porque es un museo que se puede recorrer en forma virtual. Así que ya les digo, no solamente está en la cuna y los lentes de Mondrian, sino también esta otra, ¿no?, forma de acercarnos a la obra de Mondrian usando estos elementos nuevos, que es algo que también pasa con la obra de Van Gogh, y acá viene mi invitación a charlar sobre esto. Este proyecto, Van Gogh Alive, es un proyecto que con distintas, en realidad como distintas empresas, diría, se ha estado llevando en 59, 60 ciudades ya, eh, en Londres, bueno, en todos lados, en Estados Unidos, en México, en el Atelier de Lumière en París. Es como, eh, ya les digo que hay como más de una apuesta, pero es una experiencia multisensorial de la obra de Van Gogh, que tiene una apoyatura muy importante, obviamente son de obra, de imágenes, de proyectores, de espacios, ¿no? Eh, esta que se presentó en México, por ejemplo, tenía 1.300 metros cuadrados, más de 3.000 imágenes, 40 proyectores de alta definición, y no solamente los muros, sino también los pisos, las columnas, ¿no? Vemos reproducciones, o sea, es realmente una propuesta que va más allá de ver las obras en grande. Es como un recorrido que no solamente tiene obras de Van Gogh, sino que además tiene fotografías eh, y videos de las ciudades donde estuvo Van Gogh, algunos espacios intervenidos que también nos dan la idea de que estamos dentro del cuarto de Van Gogh,
En fin, un cuarto lleno de girasoles, está pensado para que la gente se saque fotos, ¿no? Es decir, que esa interacción está como pensada. Y, y a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Como experiencia, pero en realidad miraba y digo, pienso que qué hermoso debe ser estar ahí, ¿no? Como envuelto en esos colores, esas formas. Pero después miraba esto, que me parece precioso por otro lado, ¿no? Este, de la pintura interrumpida por los muros, y después de este detalle, ¿no? De la silla tan grande, también interrumpida, perspectivada. Pensaba, realmente esta es la experiencia. Esta experiencia me parece interesante artísticamente y me parece interesante, pero realmente me acerca a Van Gogh o Van Gogh de alguna forma necesita otra, otra manera, ¿no? De ser visto, que es como él la pensó, ¿no? Con sus pequeños tamaños, con sus pinceladas, ¿no? Funciona esto como para acercar a Van Gogh, es, con todo respeto, ¿no? Es una experiencia que, bueno, está hecha a partir de la obra de Van Gogh, pero no tiene nada que ver con la obra de Van Gogh. Pregunta, ojalá alguno de ustedes haya estado en alguna de estas. Cuéntenme. ¿Alguien ha estado en una de estas exposiciones inmersivas? No. Yo no. Sí, yo sí he no, pero vi en los cines de Alfa Beta esa película que se hizo, que era una experiencia distinta, pero que se hizo con dibujos. Es cierto, yo también estuve. ¿Te acordás que tenía una técnica de dibujos como para que te sintieras en algo así, pero dibujado? Digo, Emma Sanguinetti la recomendó. A mí particularmente me molestó y me fui. Ah, bueno. ¿Te molestó perceptualmente? ¿Te sentiste? Sí, me molestó, me pareció una falta de respeto al trabajo de Van Gogh. Y después que hice un curso sobre Van Gogh con una arquitecta que se llama Ana María, que es experta en Van Gogh, no me acuerdo. Ciandro. ¿Cómo? Ciandro. Me dijo que le había molestado muchísimo la película. Mira. Pero películas. Sí, me parece que es como interesante, ¿no? El tema, digo, por un lado, bueno, pero estamos hablando de grandes ciudades, ¿no? Donde hay Van Gogh o donde pueden haber exposiciones, ¿no? Claro. No sé, a mí realmente me dan muchas ganas como de ir a un lugar de esos y ver qué se siente. Pero cuando vi la silla dije, ay no, pero esto no, o sea, esto está pensado. Sí. De ver esto. Cambiar en galería. ¿Y nada estás hablando? Sí, yo sí estuve en el atelier de Lumière en París, sobre Van Gogh también, y no me gusta en esas cosas. O sea, la parte que más me gustó fue la influencia del japonismo, que yo tengo una fascinación por el japonismo, pero me pareció también una falta de respeto, no, la gente caminando, dando vueltas, no, prefiero los cuadros o no verlos, pero no, esa técnica que la hacen en varios lugares y varias ciudades importantes. Esta que tú mostraste es en Londres, pero yo la vi en París y no, a mí no me gusta. Sí, mira, creo que había fotos hasta de México, ¿no? Porque la verdad que saqué de varias, incluso leí que había una comparación, por eso dije, hay más de una empresa que está haciendo esto. Sí, ¿Cuál era mejor, cuál era peor? ¿Viste? Era como, wow, qué es tremendo. Es un trabajo moderno, maravilloso, pero no, me gusta ver Van Gogh tal cual. Estuve en Arles, estuve en varios lados cerca de donde él estuvo en la casa de Cézanne, todo eso sí, pero me encanta eso, la historia de ellos, lo que vivieron ellos, pero no este modernismo, no me gusta.
Es cierto, como una, perdón, como una falta de respeto, como meterte con alguien que está muerto y Y hacer cambiarlo. de su obra Un circo. un circo. De acuerdo. Sí, Ahí va. igual la verdad es que me quedé con ganas de ver La Casa de Mondrian y la apuesta, ¿no? Porque ahí también digo, bueno, ellos no pueden comprar Mondrian, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, bueno, Eso. de alguna forma hay un trabajo para acercarnos a Mondrian de otra manera, ¿no? Que no es, porque bueno, obviamente, primero que no, ¿Pero a no qué pueden te acceder. referís? Al- ¿Hicieron al, lo mismo? en el museo que se Sí. hizo, se musealizó la casa donde nació Ah, la casa. Mondrian. Ah, sí. Esa casa que está en un pueblo no tiene Sí. medios como para tener una colección de Mondrian. Sí, sí. Pero Entonces que lo que hicieron es un proyecto, técnica. claro, un Pero- proyecto digital, ¿no? De mostrarnos y de darnos la idea de cómo fue su época, ¿no? De algunas obras. Eso me parece distinto, porque Sí, a mí también. eso me parece distinto, no me parece una falta de respeto, ni digo, porque además es adecuar, yo qué sé, donde él vivió con una técnica moderna, pero no es una cosa invasora como esto otro. Eso me parece bárbaro, Y sustituir. acá yo lo lo- googleé también. Y se ven imágenes muy Claro, Sí, les voy a atractivas. pasar porque además hay un recorrido que se puede hacer por el museo desde la web. Yo les voy a pasar en el WhatsApp, voy a bárbaro. pasar el link. Gisela. Gisela. Está muteada. Estás muteada, Gisela. Activa el micrófono, querida. Sí, Ahora sí. me gustó mucho la exposición, pero tuve un inconveniente que no sé si le pasó a otros compañeros. Se me cortó muchas veces. No sé si es mi conexión con internet la que lo provocó. Ay, O qué si otras pena. personas tuvieron lo mismo. No sé. No, en mi caso no. Yo lo tuve, no tuve ese problema. No. No, yo tampoco. Así que es mi conexión. Puede ser Capaz que sí. la mía está terrible, entonces por eso tuve que apagar la cámara porque ya había trabajado más temprano y estaba mi terrible. Entonces es mi conexión que tendré Sí. que ver con esta regla. Gracias. No, por favor. ¿Y ¿qué les pareció este Mondrian, pre-Mondrian, Me pre-Cuadradito? pareció todo Para mí, fascinante. Maravilloso todo. yo no conocía y fue una época muy larga de su vida, digo, para llegar a lo conocido, quiero decir, a la actuación total. Fue muy largo, mucha experimentación. Me gustó muchísimo, Inés, muchísimo. ¿Verdad? Que a mí me gustó en todas las etapas, me pareció Todo, tan buen pintor, ¿no? Cuando era naturalista, cuando era simbolista, Sí, Árboles, eso me pareció los más árboles. divino. El árbol fobista, rojo. el árbol rojo, todo El eso. árbol, genial. Los árboles son divinos, Sí. Hermosos, hermosos. hermosísimos. Y algunos son de bastante tamaño, bastante grande. La verdad que también me parece que es muy buena pintura, ¿no? Como Muy bueno. Sí, dan la ganas de verdad verla. que conocíamos más la otra etapa de los colores y de la geometría, ¿no? Esa otra. Claro, claro. Es como que A mí- siempre, ¿no? Para mí Mondrian era eso. A mí me Sí, gustó sí. más la anterior. Me gustó más la simbólica. Toda la parte de Sí. simbología. Los árboles me parecieron fantásticos. Eso me pareció divino. A vos, Hermoso. sí, yo pensé hoy en ese nacido en Java, Jorop. No, Dije, a este le va a encantar a Mabel. Sí, me encantó. Había puesto más diapos, pero después no quería alargar mucho, pero Realmente me encantó. realmente muy interesante, muy interesante. Muy lindo. Muy Klimt también, ¿eh? Muy... No Sí, sé. Clip, sí. El Sí. primero que mostraste, la vista, o el que yo marqué, vista desde las dunas, con toda esa Ay, cosa ¿viste? horizontal. Divino. Espectacular, Sí, sí, sí. espectacular. Qué Sí, colorista, qué color, ¿no? qué Yo iba a color. preguntar, precisamente iba a preguntar por Klimt, iba a preguntar qué hubiera sido Mondrian en su última etapa, proyectado en un espacio enorme, con todos esos
estos dibujos, ¿no? Y colores, ¿qué podría ser? Porque además cuando ustedes dijeron que es una falta de respeto lo de Van Gogh, porque realmente no da cuenta de Van Gogh, da cuenta de una globalización hecha a medida del mundo actual, ¿no? Que no es Van Gogh. Y sí, Pero curiosamente, digamos, algunas cosas, no la silla, pero la noche estrellada o los girasoles, no Eso me es maravilloso. molestaría entrar en una habitación grande donde esté rodeada de todo eso y en cada uno de los rincones que aparezca la obra concreta de Van Gogh con su silla, pero adentro de eso, Claro. no me pongan la silla grande. O sea que me parece que de repente hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Cuando nos toque hacerlo, Inés, lo haremos de otra manera. No, la Es pregunta muy es, válido lo de reversionar y, por Inés, ejemplo, claro, pero estoy de eso acuerdo está, con Dina. Yo veo el espera, japonismo ese y me parece hermoso, visto pero eso es grande. la pregunta es, ¿eso es una empresa que hizo eso o son artistas que, digamos, hicieron esta especie de intervención de la obra de Van Gogh? Porque no es lo mismo. Buena pregunta. Son emprendimientos que obviamente tienen a artistas, ¿verdad? Digamos, los que Ahora es algo piensan muy eso son comercial, en artistas realidad. digitales, claro, pero de Mm. cualquier manera es un emprendimiento que es como un espectáculo, yo qué sé. Claro, claro. Que a mí ¿no? no me, Como eran antiguamente no me los entusiasma. dioramas o esas cosas de inmersión, ¿no? Que te da la Claro. posibilidad de Bueno, que vos de todas maneras, la noche estrellada fue brutal. no, Estar en el medio de todo eso, estar uf, ahí, que la yo tengas soy en el una piso, fanática. ¿no? Eso me encantó. Eso Me Qué sé yo, encantó. pero a mí más me gusta ver la obra, o sea, Sin duda, sin como duda. la pensó, la concibió y la concretó el Cosas autor. diferentes. Me gusta ver la Sí. pincelada, ponele, ¿entendés? Claro. Y ahí Pero, es como, pero como sensación te provoca una cosa increíble. sí, Entrás, sí, sí. entrás en la pintura, por lo menos en la noche estrellada, que es mi favorita. Entonces me Bueno, pareció yo me acuerdo, divina. Mabel, de una Sí. experiencia que tuvimos, no me acuerdo cómo se llamaba el museo, pero que tiene solamente el árbol de la vida de Klimt. Ay, sí. Que había, como era 3D, que se pusieron Eso los... fue brutal. Claro, y yo decía, Brutal. no es Klimt esto, pero Sí. no importa, es interesante igual. Era un viaje como por las entrañas de algo. Era una cosa extraña, sí, una es cierto. artística ¿Pero eso fue en el hecha Museo por de medio. Budapest? No, Me parece, en Viena. me parece que sí. No, fue en Viena, en Viena. ¿Por qué Lo que No me pasa acuerdo de es eso. No, no fue en Viena. Yo creo que no fue. ¿Dónde fue, Cecilia? Praga. No me puedo acordar, pero en Praga me parece. Viena no fue. No, en Viena no fue. Praga. Lo que Creo pasa es que que la- me acuerdo ¿Praga que puede estábamos ser? Mabel y era una experiencia parecida. Tiene razón Cecilia, fue en Praga. en Praga. Que Bueno, fuimos nosotras dos, sí, sí, sí. Praga. Ah, Sí, no, pero que se solo Inés y vos controlaba. entraron al Museo de Budapest arriba, en bus. también. Pero nosotras siempre íbamos juntas a todos lados. Ahora sí. Sí, en la Budapest también. Sí, sí. pero Pero fue en Praga. esa idea, Ah, ¿no? mira, del no me acuerdo. 3D es una creación artística sobre Klimt, pero no es Klimt. Claro. ¿no? Claro. Esto es Claro. a partir de Klimt, Incluso, un artista hace. Es muy fugaz. Ponés 2, 3, con el comando poníamos uno, otro, y ya está. No te da ganas de quedarte, Ah, no pasa de una experiencia muy superficial. Sí, tal vez es una cosa muy puntual, pero que te lleva, que una sensación primera te la provoca. Sí. Así, como puntual. A mí me gustó. Yo no me puedo acordar ni siquiera dónde. Pero Sí. mirá que la que yo digo es una experiencia con lentes de tercera dimensión. Yo no sé si Claro. Pero algunas querían. Por favor, Nieves, Inés, Nieves quiere hablar. Ay, bueno, adelante, Nieves. ¿Sabés Qué lo que- bueno que están ahí. ¿Sabés lo que pienso? Que resulta que todas las artes tienen la posibilidad o son interpretadas, porque la literatura, por ejemplo, cada persona que lo lee interpreta a su manera, habrá una forma más o menos general de interpretar
interpretar una cosa, pero la literatura o la música lo mismo. Agarrar la música, según qué músico seas, pianista o que no sé qué, la ponen más fuerte, menos, yo qué sé, más rápido, menos. Es decir, todas las cosas son, las artes todas tienen capacidad de ser interpretadas. Ahora, la pintura la queremos tal cual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba diciéndole a Eugenia recién que había visto en San Pablo una exposición de Picasso. Ajá. Un montaje fenomenal. Estaba pero muy bien montada, era maravilloso, pero era puesto una boutique. García Esteban le llamaba eso, hacer del arte un producto de venta. Claro, en ese momento no se vendía tanto, no estaba tan de moda vender, era tan importante venderse como ahora, que todo es venta. Pero, no sé. Hay gente que me gusta mucho, porque me gusta muchísimo. Por ejemplo, me encantaría entrar en un cuarto que todo sea girasoles, como dijo Raquel, o yo qué sé, o entrar en la casa de Mondrian tenga los cuadraditos que quiere, pero no sé, es un tema, es todo un tema más profundo, me parece que es más serio que me parece que es un tema muy serio, eso es lo que digo, nada más. Y no, es bien interesante y además puede ser una obra de arte en sí misma o puede ser una interpretación muy obvia, eso también, ¿verdad? Pero digo, eso sin duda es válido, ¿no? También para estos nuevos medios de las artes es válido, que puede ser maravilloso o puede ser una porquería, eso, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo qué sé, agarrás el David y lo iluminás de abajo, por ejemplo, tenés una versión del David, lo iluminás de los costados. La iluminación, por ejemplo, en la academia, es maravilloso, pero es justo porque tiene la iluminación de arriba, eso que lo inunda. Es decir, y bueno, y eso son variedades de la circunstancia, no sé de qué, que hace que una obra tenga muchas posibilidades de visión o de interpretación o de acercamiento, no sé. Y estoy hablando de las cosas más simples, ¿no? No de todo esto de ahora, que es realmente mucho más... Bueno, pero también es una intervención tecnológica, la iluminación, que no fue pensada en la época quizás de Miguel Ángel, suponete, ¿no? Sí, ponerle, por ejemplo, que fue el Partenón, ponerle el frontón del Partenón y el frontón del Partenón en el Museo Británico, yo qué sé, es otra cosa, ¿no? Porque por más que se trate de respetar lo más posible el entorno en que estuvo, pero no es. No es. Ahora, la Acrópolis tiene... Creo que estamos haciendo un trabajo de imaginación maravilloso. Para saber si nos gusta tendríamos que ir, así que sí, creo que tenemos que ir. Vámonos ya. Vámonos ya. No nos importa la Delta ni la Epsilon. Nada. Bueno, ha sido un placer este viaje realmente. Por Holanda. Hoy además que estaba nubladito, estaba maravilloso. Precioso, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Gracias. Muchas gracias. Beso, Rosario. Chao.